bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a estar viendo, ¿cierto? Una breve introducción a Spring Security. Vamos a trabajar, ¿cierto? Con Spring Boot. Y antes de comenzar este código, primero tenemos que entender que Spring Security, ¿cierto? Es un framework de seguridad que se utiliza en aplicaciones Java, las cuales desarrollamos con Spring. Su objetivo principal es ayudarnos a proteger nuestra aplicación, controlando quién puede ingresar y qué puede hacer dentro de nuestro sistema. Cuando hablamos de seguridad, en una aplicación normalmente aparecen ciertos estos conceptos muy importantes, lo que es la autenticación y la autorización. Entonces, ¿qué es la autenticación? Corresponde, ¿cierto?, a responder la pregunta ¿quién eres? Por ejemplo, cuando una aplicación nos pide un usuario y una contraseña, está intentando verificar nuestra identidad. Si el usuario existe y la contraseña es correcta, entonces la aplicación permite el ingreso, ¿cierto?, al sistema, pero después de saber quién es el usuario viene el segundo concepto, que es la autorización. La autorización corresponde a responder la pregunta ¿qué podemos hacer? ¿Qué permisos tienes? ¿Ya? Por ejemplo, puedes ser que un usuario normal pueda ver cierta información, pero solo eh, administradores puedan crear, modificar o eliminar registros. Entonces, no basta con saber, ¿cierto?, que el usuario inició sesión. Además, necesitamos saber qué rol tiene y qué rutas puede utilizar. En palabras simples, podemos decir que Spring Security funciona como el guardia de seguridad, ¿cierto?, de nuestra aplicación. Lo que vamos a ver primero es, ¿cierto?, un ejemplo fácil, un ejemplo simple de nuestra aplicación. Vamos a crear nuestro proyecto desde cero. Vamos a crear un proyecto, ¿cierto?, básico, muy básico. Así que pongámonos manos a la obra. Vamos a ir, ¿cierto?, a nuestra página de Spring Initialize para generar nuestro proyecto. Nuestro proyecto, ¿cierto?, va a ser gestionado por Maven. Estamos ocupando el lenguaje Java. Estamos ocupando, ¿cierto?, la versión de Spring Boot, la 4.06. Y para nuestro grupo le vamos a colocar cl.duo. ¿Ya? Y en nuestro artifact prácticamente se va a llamar demo security. ¿Ya? El package lo genera solo y vamos a estar trabajando sobre un archivo property en Java 17. Nos falta agregar, ¿cierto?, nuestras dependencias. Vamos a agregar las dependencias que siempre ocupamos. Vamos a empezar con Spring Web, ¿ya?, que nos sirve para poder conectarnos a servicios y a API REST. Spring Security, ¿ya?, que es la dependencia que vamos a ocupar en el video de hoy. Spring Security. Vamos a ocupar Lombok para que nos ayude a gestionar y desarrollar, ¿cierto?, este código repetitivo, como los getter, los setter. Además, nuestra aplicación la vamos a ocupar correctamente, o sea, nos vamos a conectar a base de datos para que nuestro usuario lo pueda ir a buscar, ¿cierto?, directamente desde la base de datos y no de un archivo property o, ¿cierto?, un archivo demo que siempre hacemos. En este caso vamos a hacer la aplicación correctamente, la vamos a hacer, ¿cierto?, conectándonos a base de datos. Para eso necesitamos la dependencia de JPA. Hay un video anterior donde vimos, ¿cierto?, que es JPA y me voy a conectar a la base de datos de MySQL solamente para esta prueba. Entonces ya tengo todo, voy a generar, ¿cierto?, mi proyecto y aquí ya cuando lo tenga listo lo voy a descomprimir y una vez descomprimido, ¿cierto?, voy a darle con el botón derecho y abrirlo, ¿cierto?, desde mi IntelliJ IDE, que es mi IDE que estamos ocupando para estos servicios
REST. Esperemos que abra nuestra aplicación. Ya, aquí está abriendo ya nuestra aplicación. Y ya podemos ver más o menos la estructura, ¿cierto?, de nuestro proyecto. Tenemos nuestra clase main y nuestro archivo property. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a ir a mi archivo property y voy a, ¿cierto?, conectarme directamente a la base de datos de inmediato. ¿Por qué hago esto? Porque como estamos ocupando JPA al momento, ¿cierto?, de iniciar nuestro proyecto, automáticamente nos va a pedir la conexión. Si no lo tenemos, nos va a dar un error, ¿cierto? No vamos a poder construir nuestra aplicación. Entonces eh, voy a copiar esta propiedad, ¿cierto?, para poder conectarme. En este caso mi cuenta de usuario root no tiene contraseña. Recordemos un poco, esta es la línea que se conecta a la base de datos, datasource.url. Datasource username es el usuario de la base de datos y, ¿cierto?, la contraseña a donde se está conectando. Luego decimos, ¿cierto?, una propiedad para que nuestras tablas se creen. En este caso yo le voy a poner que se creen y se eliminen cada vez que yo inicio o detengo mi aplicación. jpa.show SQL activado para que yo en la consola pueda ver, ¿cierto?, las consultas que hace JPA. Y por último le doy un formato para que las consultas también puedan ser más legibles al momento de yo revisarlas. Esto es lo que estamos haciendo aquí. Entonces con esto ya listo, voy a empezar a crear, ¿cierto? Lo primero, vamos a crear, ¿cierto?, un controlador. Voy a crear aquí una carpeta, un package controller, para hacer una prueba fácil. En esta ocasión voy a poner demo controller y vamos a crear un controlador sencillo para esta prueba. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Diciendo la de Spring Boot que esto va a ser una clase controller. Entonces le tengo que agregar aquí REST controller. Voy a agregar el request mapping para que mi API pueda, ¿cierto?, tener una URL de inicio. Esta es como mi base y va a ser API. Y acá voy a crear dos métodos, posiblemente que tres, ya pueden ser tres, para probar las tres cosas que vamos a ver en este video. Vamos a hacer un get, método get, ya, y aquí voy a poner un método público, va a devolverme un string y se va a llamar, ¿cierto?, público. No me va a recibir nada, y lo que va a hacer sí es retornarme un mensaje, en este caso, ¿cierto?, un string. Le voy a poner este endpoint es público. Eso es lo que me va a retornar, ¿cierto?, este mensaje. Y para poder acceder a esta URL, ¿cierto?, después de mi URL API, yo le voy a colocar aquí, ¿cierto?, el path público. Entonces, para llegar acá, API público. Bien, voy a hacer lo mismo para un método privado. Ya, le voy a poner privado inmediatamente para poder acceder a esto. Ya IntelliJ me está ayudando, ¿cierto?, con autocompletar cierto código. Solamente yo le doy la tecla de tabular y aquí me dice ya que este endpoint, ¿cierto?, es privado. La idea es que, ¿cierto?, esto pueda ser accesible para todo usuario y esto ya puede ser accesible solo para ciertos usuarios autenticados. Y vamos a agregar un último endpoint también
get mapping, y lo que va a hacer, ¿cierto? Va a ser accesible solamente con un usuario o un rol, ¿cierto? Que sea administrador. ¿Ya? Entonces aquí voy a decir que este endpoint es accesible solo para administradores. Entonces tengo mis tres endpoints. Mi endpoint, cierto, público, que debería ser accesible para cualquier persona. Un método privado, que yo lo tengo que cierto, configurar para que solamente personas autenticadas puedan acceder a él. Y un método que, aparte de que sea una persona autenticada, pueda tener un rol, ¿cierto? Y podamos gestionar también desde base de datos estos roles. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema aquí? Bueno, si probamos nuestra aplicación y todo sale bien, vamos a encontrarnos, ¿cierto? Que ya solamente por el hecho de agregar la dependencia de Spring Security, lo que hace, ¿cierto? Nuestra aplicación es proteger todos estos endpoints. Todos estos endpoints quedan ya protegidos. ¿Ya? Aquí estamos esperando, ¿cierto? Que me dio un error. Déjenme ver. Claro, obviamente, y les pido disculpas, lo que yo no hice es que no tengo corriendo, ¿cierto? Mi base de datos. Ups. Ya, voy a iniciar Laragon. Laragon, ¿cierto? Lo que hace es poder permitirme correr MySQL. Está corriendo en el puerto 3306. Y yo aquí puedo ver si tengo, ¿cierto? Creada mi base de datos. La tengo creada, Security Demo. Si no la está creada, ustedes la pueden crear. Botón derecho, crear nuevo, base de datos. Y aquí ustedes crean, ¿cierto? La base de datos. Recuerden que la base de datos tiene que tener el mismo nombre que tienen acá en su property. Este es su base de datos. Aquí se está conectando. Ese es el nombre de su base de datos y ese es el nombre que debería haber acá, ¿cierto? En Heavy, que sería Security Demo. Ya, ahora sí voy a hacer la prueba una vez más. Y ahora sí deberíamos poder conectarnos, ¿cierto? A nuestra base de datos. Bien, vemos que me volvió a fallar. Aquí tengo, ¿cierto? La conexión. Veo que no me dio problema. Me generó, ¿cierto? Una password. Que lo vamos a ver, ¿cierto? Para qué sirve. Y el error que me está dando es que, claro, se me olvidó también que en mi computador yo tengo ocupado el puerto 8080. Entonces lo que voy a hacer es cambiar de puerto para que inicie en el 8081. Ahora sí, deberíamos tener todo ok. Ya, ahora está corriendo nuestra aplicación, se conectó, ¿cierto? Y nos genera una nueva password. Para que esta password, lo que pasa es que cuando nosotros vamos y queremos entrar a nuestro método, en este caso localhost 8081, API público que se llama, ¿cierto? Voy a entrar a la ruta pública, me genera, ¿cierto? Un login, ¿ya? Esto lo está haciendo Spring Security y me está diciendo que como yo agregué Spring Security, todos nuestros endpoints están protegidos, ¿ya? Todos estos endpoints público, privado y admin están protegidos. Entonces Spring Security lo que hace es crear un usuario llamado user, ¿ya? Y la contraseña es la que me da aquí. Esta es la contraseña que me está generando. Esta es una contraseña, ¿cierto? Eh, Aquí dice que es solamente para desarrollo, ¿cierto? Y es una contraseña temporal. Cada vez que uno inicia la aplicación, ¿cierto? Te genera una contraseña nueva. Bueno, y aquí ya entré ya a mi método, ¿cierto? A mi método público, pero como vieron, me mostró, ¿cierto? El login. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es
configurar Spring Security para que ciertos usuarios puedan acceder a diferentes endpoints. Tenemos que configurar nuestro método público para que esto pueda ser accesible desde internet sin necesidad de la autenticación. ¿Ya? Como ya tenemos el usuario, tenemos la contraseña, lo recomendable, ¿cierto?, es poder acceder a nuestro ¿cierto?, a nuestro sistema desde nuestros datos de base de datos. Entonces lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer es crear, ¿cierto?, mi propia forma de obtener los datos. Voy a crear un model, ¿ya? Voy a crear una tabla usuario. La tabla usuario va a ser la tabla que me va a guardar y a generar, ¿cierto?, mis usuarios junto a la contraseña y los roles, ¿ya? Entonces le tengo que decir a Spring mediante JPA, ¿cierto?, que esta va a ser una entity, o sea que va a ser una tabla de base de datos. Como es una tabla, yo le tengo que decir cómo se va a llamar, ¿ya? Aquí importo la notación tabla, ¿ya? Y aquí le puedo decir que esto se va a llamar usuarios. Tenemos que seguir la nomenclatura de base de datos. Y lo que tengo que hacer, ¿cierto? Bueno, aquí también me está ayudando un poco IntelliJ. Me está solicitando, me está sugiriendo crear una variable long que se llama id, que es autoincrementable y que además, ¿cierto?, va a ser llave primaria. Eso, ¿cierto?, es lo que vamos a hacer. Entonces le voy a poner tabular y voy a agregar la entidad de Yakarta. Súper bien. Entonces, como tengo mi variable ya, lo que tengo que también que agregar con la ayuda de Lombok, voy a agregar, ¿cierto?, los getter, los setter, voy a agregar el constructor con argumentos y el constructor sin argumentos, ¿ya? Esto nos ayuda, ¿cierto?, para generar los getters, los setters y los métodos necesarios para cada variable. Tengo mi variable y me está sugiriendo ¿cierto?, la columna username, la columna password. Lo voy a decir que sí. Y además voy a agregar la columna string role. Así va a ser, ¿cierto?, la columna donde me va a guardar el rol del usuario. Entonces voy a guardar el usuario, la contraseña y el rol. Nótese que si a estas variables yo no le coloco configuraciones de tabla o de columna, por defecto me va a tomar el nombre, ¿cierto?, de la variable y lo va a guardar en base de datos, así mismo como está. Por eso no les coloco aquí cómo se deben llamar. Ya va a agarrar ese nombre y lo va a guardar así mismo. Bien, tenemos entonces nuestro usuario. Lo que voy a hacer ahora es un repositorio el cual me va a ayudar, ¿cierto?, a gestionar la llamada de los métodos a base de datos. Aquí la clase pasada, ¿cierto?, yo le dije que los repositorios a JPA son interfaces. Entonces lo que voy a hacer es crear una interfaz y se va a llamar usuario repository. ¿Ya? Si por alguna razón aquí ustedes agregaron una clase, solamente cambien el class por interface. Ya tenemos la interfaz. Tenemos que traer nuestra clase de JPA. Vamos a ocupar, ¿cierto?, los métodos de JPA. Entonces esto va a ser, ¿cierto?, un extend a JPA repository. Va a ocupar el modelo usuario y nuestro model
la llave primaria es de tipo long. Entonces aquí debería ser long. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a crear un método que no existe en JPA y lo voy a crear al tiro porque el service para Spring Security es un poquito especial. Entonces, si lo creo desde el service, me va a generar una estructura, ¿cierto? Que no quiero. Entonces, lo voy a aprovechar de crear acá. Ya, obviamente, entiende, ¿cierto? Toda la lógica me lo está dando. Voy a crear un objeto opcional que me va a devolver un usuario y me va a ir a buscar por username. ¿Ya? Obviamente le paso el username. Así que creo mi método. Ya con esto ya lo puedo llamar desde el service. Ahora lo que voy a hacer, ¿cierto? Es un service, pero este service es diferente a todos los que hemos hecho. Más que nada porque como así llamamos, ¿cierto? Eh, a métodos de JPA en nuestro repositorio, ¿cierto? Llamamos una clase. También existe una clase de Spring Security que trae y maneja usuarios. Entonces, la forma correcta de llamar a nuestros usuarios, ¿cierto? A la base de datos es por medio de, de este service. Le vamos a poner custom porque va a ser configurable. User, ¿ya? Vamos a traer, ¿cierto? Vamos a configurar usuarios y vamos a colocarle detail service. Así se va a llamar mi service. Bueno, aquí, perdón, me equivoqué. Esto era el package. Le voy a poner service. Y mi clase es lo que le acabo de decir, custom user details service. Aquí voy a tener mi service, ¿cierto? Yo le tengo que decir a Spring que esto va a ser una clase service. Entonces le voy a colocar arriba service para que entienda, ¿cierto? Que aquí lo que vamos a hacer es, ¿cierto? Llamar primero a nuestro repository. Entonces voy a crear una variable de tipo final para que no se pueda modificar. Y voy a llamar a mi repositorio, usuario repositorio. Recordemos que para la inyección de dependencias es importante que evitemos el uso del auto widget. En este caso voy a agregar un constructor ya aquí. Voy a hacer la inyección por constructor. Así que voy a, ¿cierto?, evitar esa mala práctica. Ya, perfecto. Tengo mi service, tengo, ¿cierto?, mi variable usuario repositorio con cual yo me puedo eh, conectar a mi repositorio. Lo que tenemos que hacer ahora es que nuestro service que acabamos de crear se pueda conectar, ¿cierto? Y pueda traer métodos de esta nueva clase que ya nos viene preparada, ¿cierto? Ya viene lista para ocuparla, que es de Spring Security. Entonces, lo que vamos a hacer es implementar, vamos a implementar, ¿cierto? Esto mismo, la clase User Detail Service. Así tiene que ser. User Detail Service, ¿ya? Vamos a traer, ¿cierto?, estos métodos. Esta es una clase de Spring Security donde vienen métodos para traer usuarios. Ya, súper. Entonces, como ya tenemos nuestro service, ya tenemos, ¿cierto?, el implement. Lo que tenemos que hacer ahora es hacer la lógica para traer, ¿cierto?, nuestro método. Vamos a ocupar un método de esta clase y lo que vamos a hacer con ese método es sobreescribirlo. Es decir, que lo vamos a tomar como está, pero le vamos a agregar lógica que nosotros necesitamos. Por eso, cada vez que ustedes necesitan sobreescribir un código o un método, necesitan poner el override. ¿Qué vamos a escribir aquí? El public. ¿Ya? Vamos a crear un método público que va a retornar
un tipo de user detail. ¿Ya? Todo esto es de Spring Security. User detail. El método se va a llamar load user by username. Así se va a llamar, ¿cierto? El método. Aquí me estaba pidiendo que lo podamos, ¿cierto? Importar. Bien, y lo que necesita recibir, ¿cierto? Este método, bueno, es el username. O sea, por medio del username lo vamos a ir a conectar a base de datos. Recuerden que el repository lo que está esperando es un username. Entonces le vamos a pasar ese username, se va a conectar y nos va a traer la data de base de datos. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer acá? Voy a aprovechar aquí mismo de colocar th draw. Voy a colocar, ¿cierto?, la excepción, si es que no existe. Hay una excepción que se llama username not found exception. Voy a capturar ese tipo de error. Si es que no existe el usuario, le voy a decir que no lo tenemos, no se encuentra disponible. Aquí voy a crear, ¿cierto?, una variable usuario. Este es mi modelo, ¿ya? Y mi usuario va a llamar, ¿cierto?, a usuario repository y va a llamar, ¿cierto?, al método que creamos en nuestro repository. Find by username, le vamos a pasar el username. Si esto por alguna razón no encuentra datos, voy a hacer todo esto que me está sugiriendo. Voy a crear, ¿cierto?, un or else throw, o sea, un nuevo error. O sea, si no encuentra datos, hay una condición que dice entonces libera, ¿cierto?, el tipo de datos username y que me muestre el mensaje usuario no encontrado. Ya, tenemos el usuario en esta variable usuario. Tenemos el usuario. Ahora tenemos que hacer algo con ese usuario. Lo que vamos a hacer es un return. Voy a escribir, ¿cierto?, el user. Este user es de Spring Security. El tipo return. Aquí me faltó. ¿Sí? Ya, este es un tipo de Spring Security. User.builder. Me equivoqué. Builder. Eso es lo que necesito ahora, ¿cierto?, hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a traer los datos que obtenemos de base de datos y lo vamos a setear, ¿cierto?, en el usuario que obtiene Spring Security. Lo que vamos a hacer es setear esta información. Entonces voy a setear el username de Spring Security y le voy a colocar la data que traigo de base de datos. O sea, voy a ponerle, ¿cierto?, lo que encuentre en mi data de base de datos. Lo mismo con la password. Voy a traer a mi usuario y de mi usuario voy a traer la password de base de datos. Y por último, ¿cierto?, voy a setear el rol y voy a traer el rol de base de datos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a terminar, ¿cierto?, construyendo este objeto user. Entonces, Spring Security va a trabajar con este objeto user, ¿ya? Y este user va a contener todos nuestros datos de base de datos. Así que esta es la configuración, este es el método correcto para que ustedes puedan conectarse, ir a buscar cierta información a la base de datos y nosotros podamos también traer esos datos. Ahora, importante, necesitamos la forma también de manejar, ¿cierto?, cierta data. No es recomendable que en su base de datos ustedes escriban literalmente o guarden literalmente la data, sobre todo de la contraseña. Las contraseñas deben tener, ¿cierto?, una manera muy especial de ser tratada. Las contraseñas deben ser seguras. Cuando me refiero a seguras, que deben estar encriptadas en la base de datos, ¿ya?
No es posible que usted aquí dentro de la tabla usuario, ¿cierto? La contraseña diga 1, 2, 3, 4. No, eso no. Tiene que estar encriptada y nosotros aquí vamos a recibir la contraseña ya encriptada. Y vamos a trabajar, ¿cierto? Siempre con la contraseña encriptada. Eso es para evitar, ¿cierto? Vulnerabilidades y problemas de seguridad. Ya, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear nuestra clase final que va a ser, ¿cierto? Nuestra configuración. Vamos a poner aquí un config. Y en esta configuración lo que vamos a hacer es dar, ¿cierto? Reglas para que Spring Security pueda filtrar ciertos endpoints, los que queremos filtrar. ¿Ya? Entonces vamos a agregar una clase security config. ¿Ya? Está dentro de config. Y le tenemos que decir a Spring que esto es una configuración. Perfecto. Y lo que vamos a hacer aquí es traer primeramente nuestro service, que es el que tiene nuestros datos. Recuerde que el service es el que maneja, ¿cierto? Eh, la conexión a base de datos. No la conexión, pero sí llama al repositorio para traer los datos de base de datos. Entonces, una variable de tipo private, ¿cierto? Final, usuario repository. No es repositorio, perdón, es el service. Que el autocompletor aquí me está jugando una mala pasada. Aquí va a ser, ¿cierto? Custom detail service. Aquí estoy llamando a mi service. Agrego el constructor. Y lo que tengo que generar aquí son estos métodos de tipo bin. ¿Ya? Un método tipo bin lo que hace es, eh, nosotros generamos un método, ¿cierto? Y le decimos con el bin que Spring Boot se encarga, ¿cierto? De saber cuándo llamar a ese método, cómo gestionarlo. Entonces le dejamos la responsabilidad a Spring Boot que él maneje, ¿cierto? Esa información. Entonces tenemos que crear aquí un bin, ¿ya? De Spring Framework y aquí vamos a crear nuestro método. Va a ser un método público y se va a llamar security filter. Esto es lo que va a devolver chain. Ya. Este es el objeto que va a devolver un objeto security filter chain. El método se tiene que llamar security filter chain. No se puede llamar de otro, es un método protegido, ¿ya? Se tiene que llamar security filter chain. Ojo con eso. Ahora, va a recibir, ¿cierto? Un HTTP security que lo está, ¿cierto? Validando con un HTTP. O sea, ese es nuestro objeto de tipo HTTP security. Y este objeto tiene la gracia de que ¿cierto? Se recibe antes de llegar al controlador. Entonces, antes de llegar a nuestro controlador, vamos a recibir ese objeto. Y aquí en nuestro filter lo vamos a validar. Entonces, ¿qué vamos a validar? Ya, tenemos nuestro objeto HTTP security. Y lo primero que voy a validar yo solamente para pruebas es que no sé si se acuerdan, pero este login, ¿ya? Lo voy a deshabilitar. Es solo por desarrollo, ustedes lo pueden dejar habilitado, pero en mi caso yo lo voy a deshabilitar con CSRF, ¿ya? Y aquí voy a volver a escribir CSRF y voy a deshabilitarlo, ¿cierto? Con una expresión lambda. Ahora, ¿qué va a pasar acá? ¿Cierto? Es que ese formulario con esta línea va a desaparecer y yo voy a tener que colocarle esta información de seguridad mediante Postman que vamos a hacer las pruebas. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar un método que se llama autorice HTTP request. ¿Ya? Este método es para autorizar, ¿cierto? Algunas
endpoint. Acuérdense que las que no están aquí dentro van a quedar protegidas por Spring Security. Entonces es recomendable que todos sus endpoints estén dentro de este filtro y ustedes puedan decir qué filtro puede ser logueable y cuál no, ¿ya? Entonces aquí voy a trabajar con un objeto out y con la expresión lambda voy a dejar que este objeto me genere, ¿cierto?, algunos métodos. Como esto se me está yendo muy para el lado, ¿ya? Lo que voy a hacer, ¿cierto? Lo que voy a hacer es que después de escribir out, voy a darle un enter, ¿ya? Y me estoy yendo con el enter y el paréntesis. Y acá abajo voy a escribir, ¿cierto?, los métodos que necesito. Necesito un método de out que me rescate la, el endpoint, rescate el nombre, ¿cierto?, la URL. Entonces voy a hacer un request matched, o sea, tengo que hacer match con la URL y aquí le voy a decir qué URL quiero que reciba. Por ejemplo, mi URL se llama API pública en la primera, ¿ya? Y ¿qué quiero hacer con esta URL pública? La puedo autenticar. Tengo el primer método que me va a pedir autenticación, o el segundo que me dice permítelo siempre o permítelo todo, ¿cierto? Déjeme revisar un poco acá, no voy a estar ya. Entonces nuestra API pública va a ser permitida, ¿cierto? Y es lo que queremos. Acá voy a seguir escribiendo, ¿cierto?, un punto y voy a preguntar por mi siguiente método. Aquí no es necesario, ¿cierto?, que coloquemos de qué tipo es. El siguiente se va a llamar privado. No se va a llamar, sino que se llama privado, ¿ya? De tipo get. Y este sí nos va a permitir o nos tiene que permitir autenticación. Entonces yo cada vez que llame a esta URL o a esta API con este endpoint me va a pedir autenticación. El segundo ya está hecho. El tercero, request matcher, es lo mismo pero con la URL de admin. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Que en el admin ya no es suficiente que esté autenticado, sino que me tiene que preguntar si tiene algún rol. Entonces le voy a preguntar la opción has role. Con esto yo le puedo decir qué rol necesita esa, ¿cierto?, endpoint o esta llamada. Yo le voy a poner que el rol va a ser admin. Y para terminar, tengo, ¿cierto?, la opción de decir cualquier otra URL que no esté acá, cualquiera, ¿cierto? Cualquiera que tengamos y no esté aquí en esta lista, lo puedo permitir o lo puedo autenticar. Por seguridad, por si se nos escapa alguna, pongámosle autenticar. Solamente por seguridad. Y aquí, ¿cierto? Debería terminar. Creo que me salteo. Ahí está el paréntesis. Aquí termina, ¿cierto?, la regla, ¿ya?, de la autorización. Si ustedes tienen más endpoint, aquí deberían ir. Bien, ¿cómo terminamos esto? Tenemos que terminar, ¿cierto? Voy a darle un espacio con el usuario de nuestro service. O sea, tenemos que... Hay dos formas. Uno es traer nuestro usuario y ver si nuestro usuario está autenticado, ¿ya?, que es la forma que vamos a hacer. Y en un próximo video vamos a ver que además que esté usado, pues nosotros podamos ocupar un token. Y eso es con JWT. Ya, pero ese es otro video. En este momento lo que vamos a ocupar es un service que nos va a obtener ciertos los datos y ver si corresponden, si está autenticado. Y si está autenticado, nos va a generar, ¿cierto?, una conexión HTTP básica. Ya, terminamos con HTTP.
basic. Y aquí vamos a generar un método. Listo. Ya, esto termina con punto coma. Esta línea lo único que hace es que nos redirige, ¿cierto?, nuestro controlador mediante HTTP básico. Ya, para terminar el método nos pide un return y vamos a retornar, ¿cierto?, nuestro objeto que estamos retornando, ya validado completamente, ¿cierto?, con build. Bien, eso es lo que hace, eso es lo que va a hacer, ¿ya? Y vamos a crear inmediatamente en esta configuración otro método que me lo estaba proponiendo Spring Security, y es para trabajar las contraseñas. Las contraseñas, como les dije, tienen que trabajar de una forma encriptada. No puedo tener la contraseña real en mi backend. No, eso no va a pasar. Entonces voy a hacer que este bin trabaje, ¿cierto?, con el método security web filter chain. ¿Ya? No, no es este. Perdón, es que como me ayuda el autocompletado, el método que estamos buscando es el password encoder. Y aquí vamos a ocupar, ¿cierto?, Basecrypt para encriptar nuestras contraseñas. Entonces lo que voy a hacer aquí es retornar un nuevo Basecrypt password encoder. ¿Ya? Este es un método que lo que hace, ¿cierto?, es encriptar contraseñas. Entonces nunca vamos a obtener la contraseña real, ¿cierto? Siempre vamos a estar ocupando contraseñas de tipo encriptada. Si ya viene encriptada, la va a volver a encriptar, ¿cierto? Y así. Pero nunca vamos a tener la contraseña en sí, textual. Ya, tenemos nuestra configuración. Lo que nos falta y lo que nos estaría faltando son, ¿cierto?, claramente, ¿cierto?, los usuarios. Yo podría crear aquí en mi demo, mi clase main, ¿cierto?, usuarios de prueba, pero no, vamos a hacerlo como si ustedes lo estuvieran haciendo. Para eso voy a crear un controlador que cree usuario. Y la forma correcta de crear un usuario. Entonces voy a crear una clase que se va a llamar usuario controller. Y lo que va a hacer esta clase usuario controller, ¿cierto?, es una clase REST controller. Va a tener, ¿cierto?, un request mapping. Y yo voy a llamar a esta API que se va a llamar, ¿cierto?, API usuarios. Así voy a crear, ¿cierto?, el path para poder acceder a estos métodos. ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que generar dos variables, una privada de tipo final, y aquí voy a hacer, ¿cierto?, solamente por tiempo y por este video, una llamada a mi repositorio. Pero ustedes no, ustedes deben tener su service que llame al repositorio. Solamente porque yo no tengo generado este repositorio, porque no es el objetivo de esta clase generar, ¿cierto?, un usuario. Por eso estoy llamando desde el controller, ¿cierto?, a un repositorio. Pero está mal, es una mala práctica. Y además voy a generar una variable final que me ayude a, ¿cierto?, encriptar la contraseña del usuario. El usuario, recuerden que en su formulario él va a colocar su contraseña que quiere, pero el método lo que va a hacer es ¿cierto?, es generar mediante password encoder esa codificación. Voy a crear el constructor. Tenemos el constructor hecho y lo que voy a hacer ahora, ¿cierto?, es el método para crear usuario. Entonces mi método tiene que ser por post.
voy a recibir, ¿cierto? Un JSON. Voy a poner aquí crear. Va a ser de tipo público. Public. Me va a devolver un usuario. Le voy a hacer crear usuario. ¿Ya? ¿Y qué me va a devolver? ¿Cierto? Me va a recibir el body, request body, y voy a recibir un objeto usuario. Entonces tengo que pasarle el usuario por medio del body. ¿Qué voy a hacer con ese usuario? Antes de guardarlo, ¿cierto? Tengo que tratar la contraseña. Tengo que traer esa contraseña que estoy recibiendo y encriptarla. Para eso ocupamos password encoder, ¿ya? Entonces, antes de guardar, lo que voy a hacer es eh, llamar a este usuario, ¿ya? Usuario. Y voy a setear mi contraseña. Set password. ¿Ya? La voy a setear, o sea, la voy a actualizar. ¿Y cómo la actualizo? Bueno, aquí me está autoayudando IntelliJ. Voy a traer la variable password encoder, ¿ya? Y voy a traer el método encoder, o sea, lo puedo, ¿cierto? Eh, lo puedo codificar. Ahora, ¿qué quiero codificar? Bueno, el usuario punto get password. ¿Ya? Esto es lo que está trayendo, ¿cierto? Usuario, o sea, viene dentro del body. Y esto lo que está haciendo es encriptar esa contraseña. Una vez que ya tengo este set hecho, retorno mi método para guardar. Recuerden que aquí ustedes deberían llamar al método service y el service llama al repositorio y aquí lo pueden guardar. Bien, tenemos nuestro método crear, tenemos cierto la configuración de base de datos. Entonces ahora lo único que nos falta es hacer ciertas pruebas. Voy a primero que nada voy a volver a correr esta aplicación para que me cree las tablas necesarias. Ya. Aquí me dio un error, creo que me equivoqué. Security Filter Chain, creo que tengo un... Lo veo al tiro. Acá, esto me faltó un slash ahí. Sí, ojo con eso. Ya, lo voy a correr de nuevo. Ah, miren, y qué bueno que nos dio ese error. Obviamente nosotros creamos un método nuevo que se llama API usuarios, pero este método, como no está en el filter y cualquier otra cosa que recibamos, ¿cierto? Va a estar autenticado, nos va a exigir autenticación. Pero como el usuario no está autenticado, no tiene usuario, nosotros necesitamos agregar a este filter eh, esa, ese endpoint, ¿cierto? Para que nos pueda permitir la entrada. Este se llama API usuarios y el método se llama crear, ¿ya? Y esto va a ser permitido. Ahí. Entonces, al llamar, ¿cierto? A API usuarios crear, nosotros vamos a dejar permitir ese endpoint porque obviamente lo que estamos haciendo es crear un usuario. No debería estar, eh, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Autenticado. Ya. Ahora sí, veamos si esto corre. Vemos que hizo la conexión. Creo la tabla usuario. Super. Y inició correctamente. Ya. Lo que voy a hacer ahora es abrir mi gran amigo fiel, Bruno. O Postman, o cierto, cualquier
programa que puedan ustedes probar endpoint. Ya, y lo que voy a hacer es llamar a mi método crear. Te voy a escribir http localhost puerto 8081. Mi API se llama API usuarios crear. Es un método post y en el body le tengo que pasar el objeto usuario. El objeto usuario está conformado por username, ¿ya? Y mi usuario va a ser usuario, así se va a llamar mi username. Después la password, espérame que aquí me equivoqué, ahí. Password, para que vean que la password, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, sí se va a encriptar. Voy a poner 1, 2, 4, 5, 6. Esa va a ser la password. Eso es lo que está colocando el usuario en su formulario. Y por último, el rol se lo tienen que asignar ustedes con su negocio. El rol va a ser user. O sea, voy a crear, ¿cierto? Un rol user. Ahora le doy crear. Y si todo sale bien, ya. Súper. Miren lo que hice acá. Me creó el ID 1, autoincrementable. Username, se llama usuario. La password me dio todo este chorrizo, ¿cierto? Y eso quiere decir que sí está funcionando, que la clave 1, 2, 3, 4, 5, 6 fue encriptada y así la está guardando. Y el rol usuario. Si yo voy a mi tabla, tengo una fila, ya. Voy a poner aquí datos y ahí está, ¿cierto? Ahí se alcanza a ver mi usuario. Voy a crear mi segundo usuario que se va a llamar, ¿cierto? Admin, para probar, ¿cierto? El rol de administrador. Voy a crear la misma contraseña para que vean que son, ¿cierto? Codificaciones diferentes. Voy a crear lo mismo y le voy a poner enviar. Me devolvió admin con el rol admin y me dio, ¿cierto? Otra codificación para la misma contraseña. Voy a actualizar y ahí tengo el usuario admin y el usuario usuario. ¿Ya? Se nota que son diferentes, ¿cierto? Codificaciones. Entonces, así se debería guardar la contraseña en base de datos. Perfecto, tenemos ya nuestro usuario creado y lo que necesitamos ahora es probar nuestros endpoints. Ya, voy a copiar esto para no perder tanto tiempo. Tenemos nuestra URL pública, que nuestra URL, ¿cierto? Que debería estar liberada. ¿Ya? Y lo que debería hacer es que nos debería mostrar la respuesta. ¿Ya? Y aquí nos dice que necesita autorización. ¿Por qué? Déjenme revisar. No falló. La lógica. Tranquilo, que no cunda el pánico. Veamos qué pasó aquí. Público dice, no pública. Por eso, yo le puse pública. Nuestro endpoint es público. Entonces le pongo público y claramente me dio un 200, ¿cierto? Y estoy recibiendo el endpoint, ¿ya? Se ve así junto, más que nada por el programa. No debería verse así. Debería verse así. Este endpoint es público. Ya. ¿Qué pasa si yo quiero probar la otra, ¿cierto? El otro endpoint que es privado. Yo voy acá a privado. Ya vimos con el pública que nos está pidiendo, ¿cierto? Un error 401 que no está autorizado. El error 401 que no tiene permiso. ¿Cómo accedemos? Dentro de aquí, ¿cierto? Tenemos out de autenticación y nosotros deberíamos pasarle una autenticación básica, usuario y contraseña. Aquí le voy a poner
usuario y la contraseña 2, 3, 4, 5, 6. La contraseña normal, ¿ya? Usuario y la contraseña. Si yo voy acá, ahí me está respondiendo, ¿cierto? El endpoint privado. Súper, ahí estoy autenticado. ¿Qué pasa si con esta misma contraseña y este mismo usuario llamamos a nuestro método admin? Lo voy a poner aquí. Aquí nos está dando otro tipo de error. Ahora nos da un error 403. Esto está correcto porque el error 403 es el error que le da, ¿cierto?, a aquellos usuarios que sí están autenticados pero no tienen permisos para ver ciertas cosas, ¿ya? En este caso nuestro usuario, nuestro username, usuario no tiene permiso para entrar a este endpoint, ¿ya? Vamos a ocupar el usuario admin y vamos a ver que si llegamos, ¿cierto?, con un status 200 a ese endpoint. Así que hasta aquí vamos a dejar la clase, ¿cierto? La prueba de hoy día. Vemos cómo pudimos conectarnos, ¿cierto?, a base de datos, traer los usuarios desde base de datos, cómo podemos proteger nuestros endpoints mediante el archivo filter. Y en un video próximo lo que vamos a hacer ahora es usar, ¿cierto?, también lo que se usa harto en Spring, que es JSON Web Token. O sea, ya no vamos a traer nuestros usuarios, sino que lo que vamos a gestionar es validar si el token está correcto o no. Así que eso, hasta aquí dejo este video. Que estén todo bien. Ya saben, cualquier consulta, duda, me pueden hacer llegar su consulta, ¿cierto? Algún comentario. Y nos vemos hasta un próximo video. Nos vemos.